Estamos yendo a escalar a Rocher del Ram, que es un murito que encontramos de casualidad el otro día, porque vinimos a pasar el día de descanso aquí al laguito y ellos se fueron a dar un paseo y encontraron el murito. ¿A dónde? Chavales, tenemos una sorpresa para Ana Belén. ¿Tú crees que será capaz de verla ella solita? Es una super tirolina. No. Yo digo que se pasa de largo y no se da cuenta. Sí, dice que frene, pero... Ahí se podría llegar a escalar, ¿eh? ¿Y cómo llama? Reunión. ¿Cómo vamos? ¿Es esto? Hay un sector. Tú. Pero si está guapo. Ahí está borrado. Si hay un desplome. Sí. Ojo, esto está en la guía. Uf. Pero... ¿En serio? Sí. Hostia, pero esto está guapo de verdad. Sí. James, me encanta. Este es un sectorazo. 8B más. La de Vegetation obligó... 8C más. 8C más. La Pro de Bride. Y ayer iba a ser otro día de descanso, pero el James se motivó ahí, que él quería escalar en el murito tal, así que nada, y que fuimos a asegurar al James. Y la verdad que el muro tenía muy buena pinta. Y ya dijimos, venga, va un peguito así tontorrón, chapi, de los que a mí me gustan. Y la verdad que son rutones, o sea, están muy guapos. Así que nada, hoy vamos a ir a escalar allí. Nada, y luego os preguntamos más en el sector. Le Lézard a Pompés. 8B. Y es como, la verdad que la línea más guapa, es la que va recta de principio a fin, la más evidente. Y los movimientos son súper guapos, la verdad. Tiene un bloquecito arriba que es lo más duro. Entonces supongo que lo mejor será venir a la tarde, porque a las 7 o así, más o menos, el sol se mete detrás de la montaña y ya está todo en sombra y está guay. Y luego tiene una variante que también dicen que es buenísima, que es la variante que va, es como una trave que va hacia la izquierda y sale por otra de las vías así más clásicas, que es un 8C más, y es la proa esta que va, que se ve brutal. Luego la probaremos también, un peguito, a ver qué tal. Entonces yo creo que tengo como esas 3 vías en la cabeza, el 8B, el 8B más y el 8C. Así que nada, a ver cómo se da el día. El muro está guapísimo. Y al laguito, a darse un bañito, que eso está bien. Esa es otra idea, hacer sándwich así, escalada a la mañana, laguito y escalada a la tarde. Está guapo, así bien de dominguero, con la sillita. Qué locura. Y es guapo porque... Se me escucha, ¿no? Uh-huh. Porque las vías de allí más a la izquierda, esta realmente no lo sé, porque la primera extensión que está registrada en el 8ANU es de Ramón en el 2013, pero el 6C y el 7B que hay allí son del 94 y del 96, que es una locura, o sea, son súper antiguas, tiene que tener bien de historia esto.
Venga, Anita. Tiene un bloquecito arriba que es lo más duro. Venga. Vale, pues no, le estaba contando a Simón cómo había ido el pegue y, o sea, bueno, ahora caí en el último bloque así duro, que realmente no tenía muy claro la secuencia porque probé un par de cosas antes y tampoco había calentado muy bien la resist, entonces en el reposo de antes se me estaba haciendo bola y he dicho, venga, tira y hasta que sea lo que Dios quiera. Claro, la cosa es que esta roca da como muchas presitas, regletitas, tal. Y había un método, que es lo que he estado probando ahora, que era coger un invertidito para subir el cuerpo e ir a una presa con izquierda. ¿Qué pasa? Que tenía un pie izquierdo muy bueno, ¿vale? Aquí, pum. Y toda la parte de la derecha estaba liso. Y había abajo un piececito chiquitín. Entonces digo, guau, perfecto. O sea, un invertido con pies como en triángulo funciona súper bien. Pero ¿qué pasa? Que a la que me he empezado a probar y a colocarme, el pie estaba tan lejos que tenía que perder altura. Entonces, a la que he empezado a perder altura, aquel invertido ya no trabaja. Trabaja aquí es un cazo, pero aquí ya no trabaja. Entonces, en mi cabeza funcionaba súper bien, pero luego a la hora de probarlo, como el pie derecho estaba tan abajo, no funcionaba. Y al final he tenido que volver al método anterior. Que la verdad que es interesante porque con 20 centímetros más, ese método era perfecto, porque era la posición perfecta de cómo trabaja un invertido. En triángulo, y aquí cuanta más altura tengas, mejor funciona. Pero ha sido guapo, porque a la que he empezado a ir a por el pie, a por el pie, a por el pie, a por el pie, aquí ya digo, ¿y ahora qué? Si ahora ya no puedo arrancar el movimiento, ¿sabes? Gracias, mi amor. Pero luego hay un video, así pequeñito, corto, para el último paso. Tremendo madrugón. No, bien, Nah, bien. es verdad. Bien. Y, nada, ¿Y eso qué es eso? vamos a ver el ¿Verdecito laguito. que hay ahí? ¿Que asoma? Un poquito de Windhoff. A ver, la verdad que hace bastante calor. La verdad. Bueno, ¿Qué tal? bien. Está fría, pero... Muy bien, Belén. ¡Oh, está fría, Está buenísima, Oh, el calor que hace, está buenísimo. Ah, no. Vale. Ok, plein d'agression. Mucha agresión. La más pequeñita de la portería. Ok, go. Dale, dale, dale. On. Bienvenido. Lo tenemos. Estamos bien, Estamos bien. Ja cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 Un equipo, ¡vamos! ¡Genio, vamos! Aquí al lado de la Nacional. Me encanta el plan.
chill, larguito, unos perritos súper fanáticos, la furgo al lado, sin pateo, me gusta. O sea, Mira qué increíble, pues estamos entre las casas y ahí está el moro, y hay una cosa que está viendo últimamente y es cómo el magnesio penetra en la piel, ¿vale? Entonces, vale, bastante bien. Hoy no lo vamos a poder comprobar al 100%, pero bueno. La cosa es que a veces, cuando llevas muchos días sin escalar, la piel está un poco como plasticosa o como que hay piel de más. Entonces, a mí me viene muy bien hacer un lijado previo horizontal, que es como para quitar como esa capa exterior, pero sin más, o sea, muy así superficial. Esto es preescalada, aunque no lo parezca. Sí, esto es con el limadito. Vale. Yo entiendo que a nivel visual ahora mismo no se aprecie, porque la realidad es que llevo escalando 5 o 6 días seguidos, entonces no es muy visible, pero a nivel sensaciones lo noto un montón. Así que bueno, si os sirve de algo, pues ahí tenéis un pequeño tip. ¿Y eso de escalar tantos días seguidos? ¿Por qué es? ¿Por el tipo de roca? ¿Por el nivel de las vías? Pues ¿Cómo te lo montas? está guay, la verdad, porque normalmente estoy acostumbrada a probar vías muy duras que no me permiten escalar tantos días seguidos. Y ahora es guay porque como estoy probando vías pues para hacer así medio rápido, es un nivel que me permite escalar varios días seguidos y seguir rindiendo. Me gusta tener proyectitos porque es lo que más me disfruto. Y si son proyectitos así a corto plazo, pues es guay porque aunque me sienta un poquito cansada, estoy lo suficientemente fresca como para seguir escalando y seguir haciendo vías y seguir probando cosas y seguir avanzando por aquí o por allí. Es guay. Entonces, el 8B ya lo probé en su día y súper guapísimo. Probé el 8C+, y no entendí nada, la verdad. O sea, nada. Es como súper técnico, de saberse muy bien los trucos, los talones, presa pequeña. Entonces, entre unas cosas y otras se me hizo bola. Pero está el 8B+, que empieza, bueno, las dos primeras son igual que el 8B. Hace una trave guapísima, así de pasos así como largos y cruces y tal. Y haces el último bloque de la proa, que es increíble. No sé, yo la siento bastante dura, la verdad. Y el bloque ese de arriba, pues lo mismo que toda la proa, es súper técnico, de presa muy pequeña, talones, empeines, de meterte así mucho en la cadera, bastante morfo también. Entonces se me hace durete. Tengo la esperanza de que hoy, al estar más fresquito el día,
me meneo un poco más. Y nada, y le da un peguito y es brutal. O sea, es una locura, está guapísimo, pero guapísimo, guapísimo. Pero es muy duro. Pero bueno, a eso hemos venido, a jugar. Y haces el último bloque de la proa, que es increíble. Me cagué. Vale. Así. Vale, pilla. No es difícil, pero me he cagado. Qué guapo es, este puto ramo. Está guapo, Madre mía. Vale, pues nada, pues ya está. Lo tenemos. ¡Hostia! El Kilian. El mismísimo Kilian. Estamos. Si resonaste los gatos en la esportiva, seguramente te lo hizo Kilian. Estos últimos días hemos estado en Zeus, que bueno, eso lo veréis en otro capítulo. Y como es bastante exigente, el pateo, el estar allí es físico, pues hemos hecho así un cambio, hemos venido al laguito, ayer a hacer el día de descanso. Y hoy hemos venido muy pronto a la mañana aquí a estas vías, que todavía estaban pendientes por hacer. Y he tenido que tomar la decisión de dejar de probar el 8B+, porque bueno,
Durante toda mi vida las rodillas han sido mi punto débil y ya hacía tiempo que no me daba problemas, pero los talones, sobre todo el estilo de compes así de bloques, de meterse mucho, de volumen, de talón, de torsiones así raras, me hacen mucho daño a la rodilla. No, 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 no. Ah, no. Y pues claro, la proa esta es así toda la vía. Y el último día, ya en el último pegue que probé bastante ese talón, ya me quedé resentida. Y no merece la pena. Así que nada, voy a dejar de probarla y nada, y a intentar hacer el 8B hoy por la tarde. Vamos a ir a otro sector que todavía no lo conocemos, que es Rocher de Brumes. Rocher del Brumes. Bien metido. Vale. ¿Qué? Rocher del Brumes. Eso. Y que allí fue el primer sitio al que fuimos según llegamos a Francia, pero estaba lloviendo a saco y no pudimos ni llegar al pie de vía. Después de entre Aigues. Bueno, después de entregues, que fue catastrófico también. Estaba cerrado. Luego adjuntamos vídeo ¿De de la caminata, del intento a llegar al sector, pero lloviendo a muerte. Fue catastrófico. Vale, mete vídeo, Jaume, después te lo pasamos. ¿Cómo te gusta el agua, no, mi amor? Siempre acabas igual. Buah, chaval. Nada, lo de Zeus lo veréis en otros capítulos. Y lo de Rocher de Brumes también en otro. Y este, pues nada, ahí seguimos dando pegues. Muy bien, Belén. Qué guay. Súper. ¿Y al final cómo fue que le has dado? Porque el James no se caía ni debajo del agua. No, porque justo hubo tormenta y empezó a hacer un mazo de aire. Y ahí dije, guau, sí, le doy. Y luego se paró y dije, no, ya no le doy. Y ya me quedé así un poco con... y James me cogió un poco la cabeza, que claro, que tal, que más da, un pegue más, un pegue menos, no sé qué. Y dije, bueno, venga, va, me meto. Pues nada, hasta aquí el vídeo del murito que encontramos descansando aquí en el lago. Nos vamos para Rocher de Brumes y nada, espero que os haya gustado el capitulito. Vamos a grabar un par más y seguimos por aquí por Francia. ¿No, mi amor?